Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conferencia, Imaginar lo imaginario, relacionada con la exposición que ahora mismo se puede ver en el patio y salas de exposiciones temporales del Palacio de Velarde. Exposición, proyecto específico para el Museo de Irma Alba de la Viada, que hemos inaugurado el pasado viernes. Aquí nos acompaña Irma, nos acompaña la artista, nos acompaña la comisaria del proyecto, Laura Gutiérrez, y nos acompaña también esa persona que ha sido fundamental en la articulación de ciertas capas de este proyecto, nuestro responsable de instalaciones y mantenimiento, José Carlos González Zazo. En un primer momento iba a ser una conferencia, como estaba señalada, Imaginar lo imaginario, a cargo de Laura, pero luego, con el tiempo y con la evolución de los acontecimientos, sobre todo en lo que a la producción y al proceso de creación formal y conceptual del proyecto específico se refiere, pues nos dimos cuenta que quizás una presencia de tres personas, de las tres personas claves en este proyecto, hubiera sido lo mejor. Cada una con sus tiempos, ¿no? Y bueno, pues esperamos que les guste y que nos sirva también para seguir dilucidando aspectos muy interesantes, tanto formales como conceptuales, relacionados con esas instalaciones tan interesantes que están ahora mismo en el museo, que están siendo tan visitadas, por cierto, este fin de semana, que están cosechando tan buenas críticas en redes sociales y esperemos en un futuro que también en los medios de comunicación en papel, y que suponen una apuesta más del museo no iba a decir por el arte asturiano contemporáneo, sino por el buen arte, en definitiva, que es a lo que lo que realmente a todos nos interesa. Así que por mi parte, muchas gracias a los tres por esta mesa que habéis compuesto y cedo la palabra a Laura. Laura, la tienes cuando quieras. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, tanto Irma como yo queremos agradecer a Alfonso Palacio la acogida que ha dado a este proyecto en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es un proyecto, bueno, que no es fácil y, bueno, realmente fue muy importante esa acogida, y no podemos olvidar, no nos resistimos a olvidar la frase que nos dijo en una de las reuniones de continuamos con la idea primigenia con respecto al proyecto. Bueno, agradecemos igualmente a todas las personas que se han ido sumando a este trabajo, ¿no? Por supuesto, a todo el personal del Museo de Bellas Artes de Asturias, porque bueno, tenemos en primera fila a tres personas que son fans incondicionales. Nos facilitaron muchísimo todas las maniobras y todo lo que necesitábamos hacer, ¿no? Todo. Bueno, a Maribel Lujilde, que bueno, no nos puede acompañar por temas personales, pero bueno, que se va a incorporar su narración escrita al libro. A los fotógrafos, a Miguel Caparrós y a Juan Baraja, que han documentado tanto el proceso de montaje, y Juan Baraja va a documentar el proceso, la exposición, a Bea Espejo y a Chus Martínez, cuyos textos nos acompañarán en el catálogo que se editará próximamente. Y bueno, como no, a José Carlos González Zazo. Pero claro, José Carlos es tan parte del proyecto como Irma y como yo. Por eso estamos hoy los tres aquí. Bueno, voy a dar unas pinceladas rápidas de la biografía de Irma. Irma nace en Gijón en 1978, es hija del pintor Enrique Álvarez Laviada, que bueno, desafortunadamente fallece cuando ella tiene 5 años, ¿no? Y ella es en el estudio de su padre cuando empieza a tener esa pulsión por la creación artística. Estudió Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra, se licenció en pintura y es relacionada con la pintura con lo que ella empieza su andadura de trabajo, ¿no? Pero su mente siempre quería ir más allá y fue ya en un punto a buscar otras maneras de contar lo que quería contar y lo que quiere contar. Entonces empieza a reparar en aquellas cosas que habitualmente, bueno, son como quedan tiradas por el taller, ¿no? Que son los restos de la pintura, aquello que queda después y que está relacionado con el acto pictórico. En su tesis doctoral, el vacío como despliegue autorreflexivo de la propia obra, de algún modo, ¿no? Se intuye, bueno, la tesis, se intuye o documenta de algún modo ese tránsito, ¿no?
Bueno, tiene numerosos reconocimientos, como el Premio de Cervezas Alhambra al Arte Emergente, la beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín, la beca de residencia para la Cité des Arts de París, la beca de la Academia de España en Roma, que tu tío, el escultor Manuel Álvarez Laviada, también fue becado en la Real Academia de España en Roma a principios del siglo XX. Asimismo, su trabajo se ha mostrado en numerosas ferias internacionales como MACO, LISTE, Foto Miami, Circa, Arco, Estampa, y también en instituciones como destacan entre ellas la Fundación Cerezales y Antonino y Cinia en León y la Fundación RAC en Pontevedra. Su obra forma parte también de importantes colecciones como la colección AECID, la colección Pilar Citoler, la Mariano Ollera, la colección del Ministerio de Cultura de España, la Galila Barcilay Collection de Bruselas, la Berethivin Collection de Puerto Rico o la Fundación Antonio Gala, entre otras. Como se puede apreciar, es un artista que tiene una relevante presencia internacional, ¿no? Irma Álvarez Laviada es una persona muy receptiva, ¿no? Es una persona que continuamente está atenta a todo lo que sucede y a todo lo que hay alrededor suyo. Y esa atención y esa inquietud se refleja en su obra, ¿no? Escucha permanentemente en toda situación, cuando ve, cuando toca, cuando le llegan palabras que transmiten otras personas, cuando advierte en el entorno ideas que están flotando en el aire, ¿no? Eso hace de ella una creadora muy personal porque está continuamente atenta no únicamente está ensimismada en su propia creación, sino que está atenta a todo lo que tiene alrededor, ¿no? Y tiene una capacidad natural de sintetizar la comunicación que ella percibe en unas realizaciones formalmente minimalistas o cercanas al minimalismo, pero con un contenido intelectual complejo, dejando una apariencia que siempre reta al espectador a plantearse si la obra de arte se crea en el preciso momento en el que ella decide situar su discurso en un espacio y un contexto determinado. Y esto es algo muy importante en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Ahora voy a citar tres proyectos que han sido importantes en su trayectoria artística y que nos sirven también para contextualizar el proyecto que ahora mismo está o se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Asturias. En Aquí no hay nada que mirar. Los proyectos son el que ganó la beca de la Fundación Botín en 2016, el que realizó en Tabacalera de Madrid en 2017 y el último, el que se mostró en 2019 en la Fundación Antonino y Cinia en Cerezales del Condado. La beca de la Fundación Botín, ella la gana en 2016 y está trabajando aproximadamente 2 años, hasta 2018. El título era Reversibilidad y Utopía. Es una propuesta que surge a partir de planteamientos propios de las disciplinas de conservación y restauración, que tienen en común algunos aspectos que ella ya llevaba trabajando sobre ellos, y lo que hace es interrelacionar esas disciplinas con su forma de trabajar y con lo que ella ya llevaba un tiempo investigando, que es la invisibilidad, entre otras cosas, y la ocultación de la obra. Esto propicia una serie de estrategias en las que hace un discurso en torno al vacío, la desaparición, la ausencia, ¿no? Esta experiencia le abrió el conocimiento, digamos, más cercano y más directo de estas disciplinas, ¿no? Y ese conocimiento le abrió posibilidad también posteriormente de seguir avanzando en el desarrollo de su trayectoria de trabajo. El proyecto se desarrolla en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de España y lo fundamentó en la observación de la restauración de un cuadro muy conocido, Ecce Homo, de José de Ribera. Se centró fundamentalmente, como es también algo que marca su trayectoria artística, en los materiales de desecho, en el proceso, en el vacío, en la ausencia, en la pintura, en los restos de la pintura, ¿no? En la muestra, que estamos viendo ahí ahora una foto que se hace en la Fundación Botín, en Itinerarios 24, se vieron, entre otras cosas, fotos, estas que estáis viendo, son fotos hechas con microscopios, en las que se veía el proceso de restauración, ¿no? De cómo se eliminaban añadidos que había tenido esa obra durante su vida y había que volverla al origen, ¿no?
Luego también incluyó estas dos piezas que me parecen de una belleza increíble, que son restos. Estos son los restos que se iban retirando, ¿no?, de la restauración de la pieza. Y esto a ella le llama mucho la atención, eso que queda, y su función sería ir a la basura, pero ella lo rescata y lo presenta como algo importante dentro de la obra. Luego también hace fotos, le llama la atención lo que es la imagen, la ausencia de la imagen, el camuflaje de la imagen, ¿no? Hace fotos de cómo están las piezas, las obras pictóricas en los talleres de conservación y restauración de cara a la pared. Antes de que empiecen a restaurarlas están todas vueltas, ¿no?, digamos que ocultando la imagen hasta que les dan la vuelta para encarar lo que es esa restauración, ¿no? Entonces, bueno, en esta propuesta, que es también una característica que vamos a seguir viendo en Irma, los títulos hacen evocar, hacen interactuar un poco al espectador con la muestra que se está presentando, porque lo que busca es que el espectador se haga preguntas, ¿no? ¿Es posible que algo vuelva al mismo aspecto que tenía el primer día? ¿Cómo sabe un restaurador la realidad de una obra al inicio? ¿Es posible retroceder en el tiempo? En este trabajo vemos lo que decíamos, juega con la presencia, la ausencia, con rescatar aquello que formó parte de una obra, pero que realmente ahora hay que eliminarlo, porque en origen no formaba parte de esa obra, ¿no? Siempre está buscando ese juego. Y es un trabajo que da pie a pensar en muchas posibilidades y opciones sobre la realidad o no de la obra de arte. Ahí estas otras fotos, súper interesantes. Y ahora llegamos al proyecto de Tabacalera. En el proyecto de Tabacalera es apuntar al blanco. Se desarrolla en 2017 y lo que hace es relacionar, es una propuesta que parte del propio edificio, un edificio de finales del 18 que durante el siglo XIX se utilizó como fábrica de tabacos y que en la actualidad se utiliza para propuestas expositivas contemporáneas, ¿no? Lo que hace es una intervención muy pictórica, muy relacionada con la pintura, hace un tratamiento totalmente, bueno, digamos que bebiendo de la tradición pictórica. En este edificio, cuando se hace la última restauración, se mantienen todos los elementos constructivos y estructurales y no se toca, o sea, no se toca nada de las paredes se dejan tal cual, ni se añade ni se quita. Entonces ella lo que plantea es una reintegración pictórica tomando los desconchones que tienen las paredes como lagunas pictóricas, o sea, le da un tratamiento a la pared como si fuera un mural. Entonces, para hacer esa intervención se cuenta con dos conservadoras, que son las que hacen la intervención efímera, y volvemos otra vez al tratamiento de la pintura, los restos que quedan, la forma, el fondo. Entonces, la laguna pictórica irrumpe en el tejido figurativo de la obra, ¿no? y queda en sí misma como una propia forma que se sale de lo que es el lenguaje pictórico porque tiene un tratamiento totalmente diferenciado. Es una intervención totalmente efímera que, además, bueno, a la hora de hacerla, por supuesto, se contemplan todas las normas de conservación y restauración, dado que una vez finalizada la muestra, se vuelve al origen de cómo estaban las paredes, ¿no? Entonces, lo que es importante es resaltar que en esta actuación efímera lo que presenta como obra es esa reintegración pictórica que una vez finalizado se elimina. De hecho, vemos, bueno, cómo están iluminadas las paredes, ¿no? Sí, las zonas donde está hecha la intervención, que casi, bueno, remite a cuadros, a lienzos, ¿no? Aquí está otra pared intervenida, otra más. La verdad es que las fotos son de una belleza, ¿eh? Está muy bien. Hay una proyección también. Y luego lo que se utiliza en esta exposición son todos los elementos que acompañan cualquier exhibición, ¿no?
tiene las hojas de sala en las que se recogen las intervenciones que se han hecho, en qué zona están, es decir, como si hubiera colocado lienzos, ¿no? Y es una interrelación total con el propio espacio donde ella interviene. Con respecto a este trabajo, ya habla de una concepción muy pictórica del espacio en la que hay figura y fondo. Después pasamos al proyecto de la Fundación Cerezales de 2019, el espacio entre las cosas. Lo que ella hace en la Fundación Cerezales es tratar todo el espacio como si fuera un laboratorio, ¿no? en el que quiere incluir y utilizar todo tipo de materiales que acompañan las obras, pero que no, las gomaspumas, los marcos, el papel, la tinta, la resina, todo, ¿no? Evidentemente, aquí en este espacio hay algo que es importante y es muy importante en el trabajo de Irma, ¿no? Que es su relación con lo constructivo y con la arquitectura. Nos muestra un espacio en el que busca que los visitantes transiten por él y que se sientan un poco implicados en aquello que remite a los procesos y a las relaciones con los materiales. Entonces, que se inquieten también, porque cuando entrabas en la sala podías pensar si la exposición ya estaba acabada o estaban en pleno montaje o estaban desmontando la exposición, ¿no? En esta intervención, claro, tiene mucha importancia el edificio de Alejandro Zaera, porque tiene dos grandes ventanales en las dos cabeceras, ¿no? Dos grandes ventanales por los que entra la naturaleza, ¿no? Incorpora totalmente el exterior al espacio que hay dentro. Entonces, de alguna manera, Irma lo que buscaba era cerrar un poco ese sitio de tránsito, ese sitio en el que no se sabía si la exposición había finalizado o no, acotarlo un poco y que la presencia exterior, el paisaje estuviera, pero que no fuera la protagonista, porque claro, tú entras y tienes tendencia a mirar por los ventanales en el exterior. Entonces busca que esté ahí, pero que sea casi como un fondo, no lo anula, pero lo toma como un fondo. Entonces plantea la construcción de un muro curvo, trabajando con los materiales crudos, que también vemos aquí otras dos piezas grandes, que también son elementos que parece que están puestos ahí porque se van a hacer unos tabiques y se va a acabar y luego ahí va a haber ubicadas otras cosas. La pieza del muro curvo está hecho con material crudo y están vistos todo lo que son los anclajes, ¿no? las tiras de madera que hacen el anclaje. Crean un espacio, está colocados como unos 8 metros del ventanal y crean un espacio al que el espectador no puede acceder desde la sala, únicamente puede visualizarlo desde el exterior. Entonces se le impide ocuparlo, puede verlo desde el exterior. Plantea también mesas con una estructura como las que se utilizan en los montajes de exposiciones, con unas piezas de goma espuma. Aquí vemos el muro también. Y aquí se ve el ventanal que está al otro lado. En el espacio, aunque formalmente hay otras piezas que responden más lo que es a la formalidad de la exhibición, como son aquí las 5 piezas de colores monocromos, otras había con dibujos. Hay una intervención también en una pared de unos 17 metros, que son piezas que se incrustan en la propia pared, haciendo una obra. Y lo que plantea es eso, esa interrelación con el espectador, y plantea inquietar al espectador. El espectador se encuentra en un ambiente en el que no sabe muy bien si las cosas han pasado o van a pasar, y precisamente esa especie de ausencia del momento o de no saber en qué momento se convierte en una narración en sí misma, ¿no? Aquí tenemos otra imagen. Estas 5 piezas, estos 5 monocromos, que son de DM con color, plantean la duda de si
se va a ubicar una imagen dentro o si son la propia obra, ¿no? Siempre busca ese diálogo con el visitante de que intente averiguar un poco qué es lo que sucede. Otra imagen y llegamos al Bellas Artes. En estos proyectos, Irma nos habla de las intervenciones efímeras, del vacío ocupado, de lo profundo, de un vacío que no es ausencia de, sino todo lo contrario. Encontramos campos comunes de acción como son eso, la ausencia, la memoria, lo camuflado, el espacio, el color o no, lo material, lo constructivo, los procesos. Ella se desliza silenciosa, llevando el timón de la nave con un rumbo certero y siempre maniobra acorde a la mar que se encuentra en la trazada, es decir, acorde al espacio que tiene. Busca no perder la fina línea entre lo pasado y lo que está por venir, ¿no? Esa línea que tanto interés tiene en su trabajo y sobre la que ella reflexiona continuamente. Siempre suele navegar entre dos mares. Esto no implica que ella a veces dice que es la permanente duda, pero no es cierto. Es una artista con las ideas muy claras, tiene un trayecto bien definido y mantiene una evolución concatenada que se plasma sistemáticamente, llevando a cabo una continuidad interrelacional con su trabajo, ¿no? Un proyecto siempre tiene algo de ese proyecto en el siguiente. Conceptualmente, ella se mueve en el universo que se frota entre una hipótesis y su aparente opuesta. Ella dice sobre su trabajo que desde una perspectiva formal, mis proyectos se caracterizan por una simplicidad compositiva, por el uso de materiales trasladados de forma cruda, es decir, sin intervenir, materiales que son adquiridos y llevados al estudio donde entran en un estado de espera, para ser observados durante largos periodos. Estas decisiones iniciales de selección de materiales y observación en el estudio forman parte del primer estrato de la obra, ya que en ese proceso se hacen evidentes los diferentes juegos de espacios, el espacio del taller, el espacio expositivo y el espacio del material, que da lugar al espacio de la imagen y finalmente al espacio de la obra. Leo esto textualmente porque veremos cómo en la exposición del Bellas Artes de Asturias, recordemos esto, va a ser muy importante porque ahí se modifica todo, ¿no? Y se trabaja de otra manera. Bueno, en la exposición del Museo de Bellas Artes de Asturias, Irma da un paso más allá y se adentra en situaciones aún más radicales y más sobrias, ¿no? Todo acontece en el espacio expositivo, es decir, no sucede en ese espacio de reflexión. Los artistas, cuando plantean un proyecto, en general trabajan, como ella decía antes, en su espacio de reflexión, su estudio, y es ahí donde van elaborando la mayor parte de las piezas. Pero en este caso, en el Museo de Bellas Artes, esto no sucede así. Todo acontece en el espacio expositivo, todo acontece en el museo. Por lo tanto, ahí se entremezcla y se funden los juegos de espacios con una fuerza expresiva, creando un espacio con mayúsculas, ¿no? Da un paso más en ese afán de acentuar la fuerza expresiva de los espacios y esa interrelación con su obra. En la génesis nace en la primera visita que hicimos al museo, acompañados por Paula de registro, y estuvimos viendo todas las entretelas, todo eso que el público no ve y nosotros no conocíamos. Nos metimos absolutamente a fondo en todo que estaba ocupado de muchas cosas y que aparentemente no tenían un orden, pero sí, tenían un orden. Tenían un orden y una misión de dar solución a todas las cosas que iban sucediendo. Aquí está José Carlos que dice que sí, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a gestarse. Y claro, cuando conocimos a José Carlos ya nos quedamos prendados y ya empezamos a trabajar a tres. Ya no éramos dos, éramos tres. Porque claro, por José Carlos, en los 40 años de la historia del museo, ha pasado todo, todas las exposiciones, todas las soluciones que hubo que dar en distintas situaciones, y has estado línea a línea, plano a plano, movimiento a movimiento, construyendo como gran hacedor, que te hemos bautizado ya con eso, todo lo que iba aconteciendo, ¿no? Esto es muy importante porque, bueno, exposición y artista son dos entes que crecen juntos, ¿no? que hacen una íntima danza personal de piel a piel con su trabajo, pero en este caso
tenemos que decir que Irma nos ha tenido la valentía de regalarnos el tremendo esfuerzo de trabajar en la distancia física de todo el proceso de construcción y de ejecución de las piezas. Ella ha estado alejada continuamente con eso. Esto hace, porque claro, aquí nos pensamos, ¿qué ocurre cuando la creación ocupa el intelecto de la persona y la plasmación está alejada, ¿no?, físicamente? Eso hace que el enlace con la obra sea más inmaterial para ella, menos aprensible, pero bueno, quizá también más concentrado, ¿no? Y esto sucede porque en el planteamiento de aquí no hay nada que mirar, lo que se hace es una instalación única, es decir, todo es una instalación en sí misma, todo construye una obra total, ¿no? Entonces, Irma ha navegado en la aparente nada, pero era la aparente nada porque ahora hay un todo que tenemos aquí. Lo que hace es concentrar en el sitio y en el momento la cuna del gran relato, asentada en todo lo que hay en el museo. Es lo que le da la vuelta a las apariencias y las eleva a un estatus que hasta ahora no se habían observado y no se habían visto. El Museo de Bellas Artes de Asturias, creo que tengo que decirlo, engancha, envuelve, tiene la sorprendente capacidad de colarse en la mente, en la piel, en el olfato, en el tacto. Lo hace poco a poco y sin darnos cuenta, las personas que pasamos por él empezamos a sentirnos como ellos, ¿no? Es él, son sus habitantes, su historia, sus espacios, y nosotros nos sentimos en esa misma línea. Nos sentimos en su historia, nos sentimos con sus habitantes y con sus espacios. Querer meterse en el interior del Museo de Bellas Artes es mucho más que trabajar sobre sus salas y su mundo. Es introducirse hasta la médula en lo que respira, lo que mira y lo que susurra. Sus tentáculos crecen y atraen a muchas personas que lo entienden o lo intentan, pero sobre todo lo admiran y lo hacen suyos, y es su público. De hecho, el montaje, cuando estábamos haciendo el montaje, de alguna manera nos sentimos como que escuchábamos, ¿no?, al museo. Pasaban personas por allí que evidentemente no hablaban de lo que estamos haciendo, pero sentimos el público, ¿no?, el público que luego también incluimos en el montaje porque también el público es museo. Acabada la construcción expositiva, la sensación que tuvimos fue que era óptima, ¿no?, porque respondía al imaginario imaginado. Pero, sin embargo, en la retina todos teníamos, porque hubo muchas conversaciones a tres, Alfonso también compartió algunas, todos teníamos en la retina otras imágenes interesantes, bellísimas, intelectualmente ricas y potentes, pero lo que había allí era una, ¿no? Las obras que conforman esta gran instalación también tienen fuerza y carácter propio. Y la simbiosis con el museo es tan profunda que podría dar lugar o puede dar lugar a más de una interpretación vinculada a esas piezas y a esa interrelación con el espacio. El público, una vez más, tiene la palabra de imaginar lo que contienen esas piezas y de imaginar otras lecturas, ¿no? Esa exposición también va un poco de eso, de imaginar. Sí, Irma nos proporciona la inmersión en el museo como experiencia expositiva personal de cada uno de nosotros. La valentía que ha tenido de bucear en la interioridad del contenedor que acoge la exposición es lo que el artista nos expresa como deseo de hacernos mirar hacia lo cercano, hacia lo cotidiano, hacia la comprensión de lo próximo como raíz de la captura del conocimiento y la transmisión de la intrahistoria. Su capacidad de extraer del fondo del armario la intimidad de lo discreto, lo que está detrás, lo que no tiene vocación de protagonismo, es el fundamento que nos da la clave como visitantes para registrar en nuestra memoria la experiencia de deambular por las salas de la Pinacoteca con una mirada diferente, más abierta a experiencias sensoriales que hasta ahora no habíamos intuido, ¿no? Esta exposición tiene un recorrido no solamente en horizontal, sino también en vertical. Hay que ascender al primer piso y al segundo piso, como vamos a ver en las imágenes. Irma, como suele hacer, bucea en lo comedidamente silencioso, en aquello que normalmente no se deja ver o no apreciamos, pero que está ahí y es muy importante. No ha trasladado a las exposiciones cosas hechas en otros sitios, no, a pesar de la inquietud que ha pasado.
y lo que nos muestra es, y nos desvela, es que él es la exposición, el museo es la exposición. Al empezar el recorrido nos encontramos en el patio con lo que aparenta ser un cubo, un paralelepípedo, como hablábamos antes con Gabino, que está colocado entre las columnas del patio del Palacio de Velarde. Se titula Del lugar cerrado, Almacén 1. Está hecho con material crudo, de M ensamblado simplemente con material constructivo, sin nada añadido. Representa el volumen y la esencia de lo que está encerrado detrás de un muro abatido en la sala B, un muro que nadie sabía que se movía y que ahí detrás había algo muy potente y muy importante. Contemplamos algo que no sospechábamos que pudiera estar, y ahí está la naturaleza misma de la historia y del arte. Ahí está encerrado, es una de las zonas, tantas zonas que tiene el museo. Bueno, respecto al rol de contenedor y contenido, también podemos pensar que el contenedor es a su vez contenido y que acumula dentro el tiempo indefinido de la creación artística. Una vez finalice la muestra, liberará ese espíritu y cada uno podremos imaginar, cuando lo rodeemos y lo veamos, qué es lo que está contenido y qué haríamos nosotros o qué pondríamos. Hay una foto, bueno, este es el cubo, lo rodeamos y llegamos a la entrada de la sala B y una foto con unos cascos. La foto, con un audio, se titula El taller y nos presenta la imagen y el relato de la semblanza del facilitador de la conjunción óptima entre idea, pieza y resultado, el gran hacedor, que es José Carlos, que está aquí con nosotros. En nuestra memoria veremos si el relato responde a la realidad o no, o imaginaremos, nos emocionaremos con lo que escuchamos, imaginaremos otras muchas cosas. No sabemos si pertenece a la objetividad lo que estamos escuchando o viendo. En la sala B vemos ahí al fondo otra pieza, que es la pared creíble. Es algo que está movido, es algo que nos inquieta, ¿no? Eso no existía ahí. Es una pieza per se, es decir, la sala B es una pieza en sí misma porque al hacer pivotar desde una de esas esquinas el paramento, del lado derecho según entramos, se transforma toda su planta, ¿no? Frente a la entrada nos encontramos con una acumulación de marcos que se han extraído de los almacenes del museo y que están colocados tal cual estaban. Esta pieza se titula En otro sitio están. Es decir, ¿perdón? Esa foto, esa presencia que está bien. Está muy bien, sí. Bueno, es la entrada justo la que entramos. Bueno, al entrar nos encontramos con una belleza arquitectónica que no sabíamos que estaba. Vemos un lugar arquitectónicamente modificado, con un ángulo casi violentamente agudo, ¿no? Que alterando las normas de la ortogonalidad da lugar a un hueco, a una abertura, con una catenaria. Ahí tenemos el hueco y la abertura. Entonces, bueno, es todo un descubrimiento. Al acercarnos, vemos lo que evoca o lo que representa el paralelepípedo que está en la entrada. Y es el contenido del arte, de las pinturas que está ahí dentro. Al verlo, podremos pensar qué está contenido, qué piezas y qué haríamos nosotros con esas piezas, ¿no? Continuamos y tenemos otra pieza que está al fondo de la pared, enfrente del muro que está pivotado, y se titula Bastidor para Sorolla, tipos de Guipúzcoa 1912. Es un bastidor que se construye en los talleres del Museo de Bellas Artes, que en la foto que tenemos con el audio está José Carlos construyendo este bastidor, nunca se utilizó. A la izquierda encontramos las hojas del registro de todos los bastidores que se construyeron entre 1990 y 2011 en ese taller de carpintería. Y bueno, vamos a recordar la magnífica exposición de Sorolla, comisariada por Gabino, que está aquí, Gabino Busto, que está en otros espacios del Museo de Bellas Artes. Los hados del museo nos regalaron con esta casualidad que en un inicio
no sabíamos que era así, lo descubrimos en el montaje de la exposición. Estos objetos, tanto el bastidor como los marcos que vemos ahí, se hace una reinterpretación disfuncional de estos elementos al rescatarlos de los almacenes y recontextualizarlos. De inmediato la artista le da, tal como ella ha pensado, el estatus de obra de arte. Soñaremos nuestra propia escena basada en la interpretación utópica de lo intuido y lo percibido. Salimos y nos encontramos con una sorpresa que al entrar igual no habíamos intuido, y es que esta construcción que está en el patio nos deja entrar, nos deja penetrar, a buscar el espíritu de esas obras que están contenidas al otro lado de la pared movida. Seguimos y entramos en la sala A y encontramos una estructura que todo está contenido en esta nada. Claro, entramos y nos sorprende esto y nos quedamos, bueno, ya como impactados, ¿no? Esta pieza representa, dibujado con aire, una estructura que está en los almacenes del museo y que se construyó en otro tiempo, la construyó José Carlos, y que se hizo para contener pinturas, cuadros de la Pinacoteca. Seguimos viéndola. Bueno, es una estructura que además es una y es múltiple, porque está construida por 10 módulos que tienen entidad propia y que representa también un poco el espíritu del museo. Es uno con todo lo que contiene y es múltiple cada vez que sale con sus obras a otros espacios y a otros sitios, ¿no? La materia es DM crudo, y es fundamental que esa construcción se haga con DM crudo para representar todo ese contenido, esas piezas de la Pinacoteca, ¿no? Es una pieza realmente poderosa, ¿no? Rodearla nos permite intuir o anhelar o imaginar su intrínseco contenido. Al entrar pasamos por esta otra pieza, que es sobre el plano, y es un guiño, ¿no?, para que juguemos a construir, a estos recortes de construcción, porque lo que muestra es uno de los módulos estrechos, de las piezas estrechas, la pieza, todo está contenido en esta nada, explotado, lenguaje técnico, es como todas las piezas abiertas. Le acompaña a esta pieza, bueno, al verla, claro, cuando la perimetras y tienes esta visión ya te quedas enganchado y entras como quieres entrar en el túnel de la profundidad de todo lo que está ahí contenido, ¿no? Y ahí te lo puedes imaginar ya todo. A esta pieza la acompaña un vídeo que es Nota al pie, aquí lo vemos. Entonces, en el vídeo se llama Nota al pie porque también tiene interrelación y nos deja vislumbrar en los planos que va mostrando la originaria, la construcción original, que aquí está dibujada con aire. Son esos vanos de aire que tienen entre un sitio y otro. En esta foto además está muy bien captada porque bueno, se ve la línea que vemos en el otro sitio con aire. Continuamos el recorrido ascendiendo. Lo que decimos, hay que ir al primer piso y vemos la rasante del techo. Vemos cómo se interrelaciona perfectamente con el espacio del Museo de Bellas Artes. Seguimos al segundo piso y ahí vemos cómo dialogan la exposición que tenemos abajo, un proyecto contemporáneo, arriesgado, con todo el edificio y con las piezas de la Pinacoteca, como la ves y la sientes, y sientes la interrelación que existe entre ellas, ¿no? Esperamos que, bueno, arrogantemente desprovista de todo lo superfluo, esta exposición, vuele en la profundidad de las cabezas de quienes la vean hacia el título que Irma escoge para esta muestra. Aquí no hay nada que mirar. Frase de Marie-Hélène, mujer del amigo de Friedrich, Gerhard von Kugelgen, referida a la pintura Monje a la orilla del mar. Ahora decidir si el itinerario hecho por el museo ha dejado la mente paseante, colgada de la ensoñación de las calladas notas que sugieren, entre otras, sus pinturas.
ellas cuya esencia puede que esté atrapada en la intimidad de los austeros volúmenes cobijados en el dominio de esta muestra. La esencialidad del trabajo de Irma en el Museo de Bellas Artes de Asturias no queda tan alejada de la aparente nada pictórica de algunos artistas precedentes, ni de la necesidad de escalar fuera de los límites horizontales y verticales, tanto bidimensionales como tridimensionales, de otros. Y ahora llegamos a la parte en la que vamos a compartir los tres. Voy a plantear tres preguntas que van dirigidas a cada uno de nosotros tres. Las conocemos, pero no sabemos lo que va a contar las otras personas. Entonces vamos a compartir en directo la contestación a esas preguntas. Aquí con vosotros las vamos a hablar. ¿Planteamos una y contestamos o hacemos las tres seguidas? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, podemos plantear una y contestamos y continuamos y luego, bueno, esperamos que el público tenga ganas también de preguntarnos algo. Empezamos con la primera pregunta. Bueno, yo contesto la última, ellos primero, que yo ya hablé mucho y tengo que yo descansar la garganta. Primera pregunta, ¿cómo describes desde el principio, empiezo por José Carlos? ¿Cómo describes desde el principio la secuencia de origen, idea y obra? Yo considero que requiere una reflexión de conjunto, puesto que enlaza con los principales pilares que en lo que a mí respecta pues conforman todo lo que es la configuración del proyecto expositivo. Es decir, la forma de contacto con el proyecto, sus correspondientes parámetros y matices, el encaje de las ideas, su transformación en el contenido ejecutable y, por fin, en la materialización de la exposición. Estamos hablando de un intercambio de ideas inicialmente abstracta, en muchos casos en grandes dosis de imaginación, para finalmente pues, transformar esa idea artística en obras, elementos y montajes que den respuesta al proyecto expositivo. Partiendo de este contexto, ya desde su origen, pues asumí el proyecto como un reto personal y, como siempre, pues mi punto de partida fue intentar conectar con la esencia de la exposición. Una vez más, a esto llegaría a través de las diferentes reuniones que fui manteniendo con Irma y con Laura. Pero ya desde la primera reunión ocurrió algo que rompía el esquema tradicional de las conversaciones, y es que se proponía un escenario un tanto inquietante en la medida en que ponía el acento principal sobre la propia actividad que era la generatriz de la exposición. Y con todo esto, ¿cuál fue mi asunción de origen? Pues que más allá de construir y materializar esas piezas, esas obras a exponer, pues estas tenían que transmitir una realidad oculta. Tenían que estimular al visitante para transitar por las huellas del presente, algo así como vislumbrar lo que había sido, pero a través de lo que es. Bueno, indudablemente, como objetivo del entendimiento estaba el hecho de materializar la propuesta de Irma, lo cual pues, implicaba las consiguientes dificultades técnicas, económicas y de otro tipo que ello podía suponer y en su caso pues, justificar. En todo caso, la misión encomendada requería, además de la comprensión racional del proyecto, pues asumir un cierto protagonismo incluido en el propio relato expositivo. Evidentemente, mis sensaciones fueron plenamente positivas porque estaba implícito el reconocimiento de una actividad que siempre había estado en la sombra y nunca fue un fin en sí misma, ¿no? Sino la herramienta de apoyo para un fin superior, un objetivo superior. Pues bien, llegaba el momento de implicarse personalmente y desarrollar la propuesta expositiva. Y una vez más, pues parto de las típicas preguntas de cómo afrontar el proyecto, cómo ejecutarlo, cuándo debe de estar listo. De tal manera que voy elaborando un conjunto de ideas como respuesta a las mencionadas cuestiones, completando un programa con diferentes fases de ejecución que empezaba por los primeros bocetos y los primeros croquis sobre papel
para después pues, acabar en el montaje y la ejecución en las salas de exposición, ¿no? Evidentemente, todo esto coordinado con las correspondientes conversaciones y reuniones que iba manteniendo con Irma y con Laura, como ya he comentado. Finalmente, pues la idea principal del proyecto se traduce en configurar una exposición cuyas obras, más allá de las propiamente contextualizadas como representación y respuesta a la función para la que habían sido creadas, pues, por ejemplo, como el bastidor titulado Nada más allá de sí mismo o los marcos de título En otros sitios tan, pues debían ser el referente de dos estructuras de almacenaje de cuadros que, con las diferencias propias que las distinguen en cuanto al diseño y momento de ejecución, espacio y necesidad de origen, pues fueron creadas como respuesta a las necesidades de almacenamiento que sufría el museo y que sigue sufriendo especialmente ante el inminente inicio de lo que son las obras de la segunda fase de la ampliación. Así, por una parte, pues tenemos la pieza titulada Todo está contenido en esta nada, que responde al positivo de una estructura que cumple la función temporal de albergar todo el conjunto de cuadros que, como digo, pues sufren la carencia del espacio de almacenaje. Se trata del positivo porque está diseñado y construido según el negativo de la mencionada estructura y de tal manera que, como ya decía antes Laura, allá donde en una de ellas hay masa, en la otra hay vacío y viceversa, ¿no? Bueno, y por otra parte está la pieza titulada Del lugar cerrado, Almacén 1, obra que representa la esencia de la función y el espacio también del depósito, que en este caso está construida en la denominada sala B y que forma parte del recorrido de la muestra, como también nos ha indicado Laura. Bueno, en definitiva, que Irma nos presenta una obra que trata de visibilizar y de rendir homenaje a esa actividad que intenta... esa actividad interna que es importantísima y además es imprescindible y cumple esa misión que se integra en la infraestructura del museo y además en los recursos propios de este y cuya finalidad es hacer posible el fin último de la institución, que es divulgar y dar a conocer la cultura y el arte, ¿no? Y bueno, en principio, esta es una reflexión sobre la primera pregunta, que es a la que yo he llegado. Origen, idea y obra. Bueno, yo creo que concretamente en este proyecto el planteamiento un poco de la pregunta, que es un planteamiento como muy lineal, ¿no? De una cosa precede a la siguiente y la anterior es consecuencia de la anterior, no se corresponde mucho con lo que ha ocurrido realmente en el proceso de trabajo. Sí es verdad que partíamos de un origen como muy concreto, que era esa apertura del muro que daba pie a que investigáramos e indagáramos en lo que sucedía en los subterráneos del museo, que era lo que había allí, con qué nos podíamos encontrar. Pero una vez que pasamos un poco como a la concreción de qué era lo que se quería hacer, creo que las piezas han ido cambiando y evolucionando también en función de lo que fundamentalmente, ¿no?, José Carlos a nivel técnico iba planteando. Entonces, en ese sentido, creo que más que esa linealidad que corresponde probablemente a un pensamiento pues científico, ha sido como un pensamiento más humanista, circular, ¿no?, que ha ido como todo el rato rodeándose a sí mismo y donde la idea probablemente estaba antes que la obra, luego la obra antes que la idea, o sea que hemos ido pasando por diferentes fases un poco orgánicas, bajo mi punto de vista. Efectivamente, se convirtió en un trabajo coral casi, ¿no? Porque efectivamente eso, había el origen, bueno, pues lo que el día que fuimos y nos subimos a todos los sitios y vimos todo lo que había allí, allí estaba el origen
estaba el origen. Y de ahí salió la idea. Pero claro, luego la idea volvía al origen. El origen iba a la obra, iba cómo se iba a plasmar, qué era, por dónde íbamos a tirar. Y luego, claro, en un proyecto como este, que es lo que decíamos, o sea, que se realiza in situ, es decir, se cuaja in situ. Entonces, la obra sí estaba proyectada, pero realmente la obra se hizo en las dos semanas, o sea, lo que es cuajar y acabar la obra se hizo en las 2 semanas que estuvimos de montaje. Por eso, con el espacio, escuchando el museo, porque de alguna manera también el estar allí nos iba abriendo vías. O sea, es un proyecto que estaba claro, pero había que ubicarlo y había que cerrarlo en el sitio, ¿no? Entonces, fue un trabajo coral con muchas conversaciones. Tenemos horas grabadas de conversaciones que recordábamos, mirábamos, íbamos, veníamos. Entonces, creo que técnicamente y además de una manera muy clara José Carlos ha definido más cosas, pero desde mi perspectiva fue un trabajo que iba y venía, que compartíamos. Sí es cierto que en todo momento yo por lo menos sentía que avanzaba, que crecía, siempre iba hacia adelante. Es decir, podíamos ir y venir para modificar algunas cosas o valorar, pero siempre crecíamos, siempre se aportaba, siempre avanzábamos, ¿no? Nunca me sentí decir, esto no crece, no, siempre crecía. La segunda pregunta, empezamos otra vez por José Carlos. Refiriéndonos a la motivación queríamos que nos cuéntanos la motivación de tus decisiones en la concreción física de las obras. Y ahí sí que tienes mucho que decir. Ahí sí que tienes. Están condicionados por nuestras propias decisiones. Estas son fruto de los mecanismos neuronales que existen en nuestro cerebro y además son personales y además son intransferibles. ¿Ahora se oye? Bueno, pues en el caso que nos ocupa quisiera distinguir 2 líneas de consideración. En primer lugar, la actividad propiamente dicha, materializada en los trabajos realizados en el día a día, y en segundo lugar, la parte inmaterial que queda afectada por el origen y la fuente espiritual del pensamiento, y también pues por los mecanismos que nos conectan con el resto del mundo, como son los sentimientos, la razón, las sensaciones, los sentidos. Con este contexto y una vez asumido el espíritu del proyecto, pues llegaba el momento de ejecutar y materializar las obras que debían formar parte del mismo. Como en casi todo plan de actuación, las decisiones a tomar pues debían pasar por una buena planificación del proceso a seguir, estableciendo los principales parámetros de motivación como núcleo de cohesión en la estructura y organización interna del museo, ¿no? Bueno, en este caso los pasos a seguir tendrían consistencia en la medida que se ajustasen a las prescripciones establecidas por Irma y por Laura, de tal manera que mi programa de trabajo debería tenía que ir enfocado y encaminado a este fin, ¿no? En todo caso, debía abstraerme de toda influencia previa para sumergirme en esa nebulosa intangible que era, de alguna manera, pues la base fundamental de la exposición. Estas premisas originaban dos escenarios principales. Uno, proponer alternativas de diseño y construcción para aquellas piezas que, sin estar previamente configuradas, debían representar y responder al imaginario que Irma había creado para ellas. Tal es el caso de las 2 grandes piezas tituladas, una, Todo está contenido en esta nada, y del lugar cerrado, Almacén 1, de las 2 nos habló Laura, y 2, organizar y gestionar el resto de piezas e infraestructura que debían formar parte de la exposición, así como todos los elementos museográficos y necesarios para su concreción. En este caso, pues estamos hablando del resto de las obras expuestas y de la dotación de medios como iluminación, la catenaria, los auriculares, los anclajes, etc.
En otro orden de cosas, el resto de decisiones para ejecutar las propuestas aprobadas ya entraban dentro del ámbito más específico del siguiente análisis. Primero, considerar si se externalizaban o no los trabajos de ejecución de las piezas, decisiones que tenían como principal implicación las partidas presupuestarias, el encaje de la rama profesional, la capacidad de disponer de un espacio para poder trabajarlas, medios necesarios para poder ejecutarlas, etc. Así, finalmente, pues, por alguno de estos motivos, se dispuso que la pieza titulada Del lugar cerrado Almacén 1 pues sería diseñada y proyectada por mí y fabricada por una empresa externa, pero bajo mi supervisión. Por otra parte, la pieza titulada Todo está contenido en esta nada, pues se decidió, en función de aquellos parámetros, que fuese asumida en todas sus fases por el museo, en la figura de mi persona y también de mi responsabilidad. Y finalmente, pues está el resto que, siendo ya piezas de exposición existentes, simplemente pues formarían parte de la cotidiana actividad interna en cuanto a su adaptación y montaje en el espacio expositivo. Y segundo, pues que sería el correspondiente estudio del diseño, detalles constructivos, materiales necesarios, utillaje, herramientas, etcétera, ¿no? Y todo ello de las propuestas establecidas y que fueron aprobadas. Bueno, en este campo de actuación entramos en un extenso terreno de trabajo de amplio espectro. Estamos hablando de conocimiento de materiales, concepto de fuerzas y resistencias, de apariencia y aspecto, de permanencia y mantenimiento en el tiempo, etcétera, ¿no? En definitiva, que las decisiones adoptadas estuvieron motivadas por múltiples factores, cada cual condicionado por su propia especificidad, pero, en cualquier caso, todas ellas partiendo de una máxima común, que era la materialización, escenografía y quinta esencia del «Aquí no hay nada que mirar», título de la exposición. Y damos paso a la tercera. Lo de la concreción física de las obras, en realidad, quiero decir, para mí aquí concreción física no ha habido hasta que hemos llegado al montaje de la exposición. Había concreción, pero en el papel. En el ámbito de mi planteamiento, exacto, para llevarlo a para efecto, mí, ¿no? ha sido un momento en el que difícil, porque realmente cuando estás en el estudio te rodeas de las obras que van a formar parte de una exposición, las vas mirando los planos, de alguna manera puedes ir visualizando qué va a ocurrir ahí, ¿no? Aquí llegábamos un poco al montaje, un poco pues en bruto también, como el material. No sabíamos si aquello que teníamos planificado sobre el papel realmente iba a transmitir lo que nosotros queríamos transmitir, los volúmenes si iban o no a funcionar. Aparentemente eran unas ciertas intervenciones como muy poco invasivas, pero también nos cabía esa duda, ¿no? Cómo se recibiría. Y para mí ha sido un proceso de trabajo totalmente nuevo en ese sentido. O sea, hasta ahora, aunque hubiese piezas que, por ejemplo, en la Fundación Cerezales hubiesen construido in situ, era un trabajo como mucho más controlado, ¿no? Había piezas que estaban en el estudio y, bueno, ibas intuyendo un poco qué diálogo podía ocurrir ahí. Pero en este caso pues ha sido un poco ir dejándonos sorprender por el montaje. Hemos atinado bastante, sí, porque José Carlos mide todo muy bien y lo calcula todo muy bien, pero bueno. Sí, hombre, Irma es la artista y hay que decir que es una artista con las cosas claras y trabaja con mucho tino, ¿no? Y José Carlos y yo la fuimos acompañando, pero bueno, sí que hubo... lo que hubo fue análisis en abstracto, pero curiosamente recuerdo un día que cuando habíamos medido pues con la pieza grande, ¿no? La de todo está contenido en esta nada, habíamos medido la sala como 7 veces, y entonces qué distancia del lateral a la entrada, qué distancia de la otra parte a la pared de atrás, y lo teníamos apuntado y tal, y cuando ya fuimos tú y yo, José Carlos y yo, a medirla el último día, volvimos a clavar la medida, es decir, sin haber
partido de la medida que teníamos, dijimos, bueno, vamos, y volvimos a clavar la medida. Es decir, es como si el espacio nos llevara, o sea, lo dejamos y dijimos, bueno, tiene que estar bien, porque con la abertura de la puerta lo mismo. Habíamos medido y tal, y el último día además no teníamos nada. Luego yo encontré una foto de la abertura de la puerta y dije, ah, mira, pues tal cual. O sea, es como si al final las decisiones que habíamos ido tomando previamente fueran muy claras, porque al final la decisión fue esa, ¿no? Entonces, claro, trabajar con José Carlos y con Irma fue muy fácil. En el montaje también hubo muchas conversaciones, algunas compartidas con Alfonso. También hubo cosas que se definieron en el momento, bueno, viendo cómo funcionaba, que eran matices, ¿no?, de las piezas, de cómo mostrarlas, pero bueno, que se definieron allí, ¿no? Hablamos continuamente de tú a tú y bueno, el trabajo, bajo mi punto de vista, fue muy fácil. No hubo un montaje como este, además con una exposición en la que efectivamente las piezas, ninguna pieza viene del taller, no hay nada ya hecho. La empresa que hizo el cubo funcionó súper bien. Claro, vas así como diciendo, bueno, a ver, en los montajes suele haber ciertas tensiones, pero es que aquí no hubo, o sea, todo fluyó de una manera muy tranquila, hombre, con el trabajo, ¿no? Y oye, pues bueno, pues esto vamos a... Y luego ya, pues el regalo de encontrar por eso el bastidor cambia de nombre y acaba llamándose Bastidor para Sorolla, ¿no? Tipos de Guipúzcoa 1912, porque aparecen las hojas donde está cuándo se hizo y para qué cuadro se hizo, ¿no? Entonces, bueno, la concreción física de las obras, a pesar de que tenía todos los ingredientes para que fuera muy difícil y muy tensa, fue absolutamente todo lo contrario. Fluyó todo muy bien y todo quedó tal cual, de manera óptima, ¿no? Y ahora vamos por la tercera pregunta, que habla un poco de futuro. En los momentos en los que no tenéis en curso un proyecto, o sea, ¿cómo afrontáis el día a día en relación con la creación artística? Y empezamos por José Carlos, porque él tiene un día a día muy vinculado a la creación artística. Esta pregunta me la planteo, yo creo que teniendo en cuenta el espíritu y la esencia de la exposición, considero que, bueno, frente a responder con el relato de esas actividades cotidianas previsibles y conocidas de un día a día cualquiera, pues quizás es más interesante hacerlo en función de una actitud y un comportamiento que emanan de una larga vida profesional, cuya influencia se refleja tanto en la personalidad como en el carácter, ¿no? Así como también pues, en el esbozo mental de esas actividades que forman el marco de lo que es mi responsabilidad. Por ello, quizás es necesario contextualizar mi actividad, mi actual actividad profesional y establecerla en función de toda una trayectoria de casi 41 años de servicio público en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Todo este conglomerado de experiencias y procesos de trabajo asumidos inevitablemente pues, han influido en mi estructura del pensamiento. No podía ser de otra manera. Así que, bueno, pues en ese sentido es lo que ha formado la parte espiritual de mi forma de pensar, siendo esa parte intangible y que además no es fácil ni de identificar ni de transmitir, y que su falta de identidad física pues lo que hace es complicar en gran medida su total comprensión. En mi caso, todo esto pues, se traduce en un pensamiento bastante analítico, puntualmente crítico, revestido de un halo de responsabilidad que me obliga a la fatigosa tarea de valorar todas
las posibles consecuencias de mis actos y con una continua discrepancia o disentimiento interno entre lo que es la razón y el sentimiento, ¿no? Especialmente en cuanto a los análisis de temas existenciales y vitales, ¿no? Bueno, esta personalidad tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como negativo yo diría que amplifica los tiempos de análisis, introduce elementos de estudio más allá de los propios a considerar, y como positivo, pues que permite aumentar las garantías de éxito frente a los recursos alternativos cuando se producen errores o fallos de planteamiento o de programación. En definitiva, lo que se puede considerar un pensamiento sobre todo analógico frente al pensamiento digital. Bien, es verdad que vivimos en un mundo analógico, con un transcurrir continuo donde lo que hay es y todo lo que es existe, ¿no? Y ello, pues, frente a una sociedad que marca o trata de marcar la comunicación y la convivencia en un ámbito sobre todo digital. Opino que está en la naturaleza del ser humano dar sentido a todo lo que le rodea, con tendencia a explicar todo lo que se puede explicar e incluso lo que no se puede explicar. Y es aquí donde entra nuestra vulnerable capacidad de decidir, la cual, en función de la formación de la información y la formación que recibamos, pues puede permitirnos ser más o menos independientes en nuestra manera de pensar. Bueno, he querido representar este telón de fondo para entender el por qué en el ámbito de mi actividad profesional siempre traté y trato de acometer las responsabilidades asumidas con objetividad y máximo control de las medidas a aplicar. Dicho todo lo cual, podemos deducir que mi día a día, pues, está determinado por todo lo anteriormente referido, pero en cualquier caso siempre relacionado con el arte y la creación artística y sometido a la demanda requerida según el caso, dando la respuesta adecuada al propósito que se persiga, ¿no? Bueno, en términos generales, toda la actividad que emana de este responsable, y así como del resto de puestos del museo, está, y además así debe de ser, pues encaminada a disponer las condiciones y los medios necesarios que permitan agrandar las fronteras del museo como prestador de servicio público, que es, sobre todo en el ámbito del arte y de la cultura. Y en un sentido más específico, ampliando el campo de participación de las propuestas expositivas que puedan surgir, ya sea indirectamente a través del propio quehacer de la gestión del mantenimiento en todas sus facetas de trabajo, como en las actuaciones y adaptaciones de los espacios expositivos, gestionando su compartimentación, la iluminación, la infraestructura, la dotación de medios, etc. En todo caso, la formación que a día de hoy he obtenido a través de la experiencia y la responsabilidad profesional creo que me permite y capacita para desarrollar una actividad muy completa en el ámbito de exposiciones, sobre todo en lo que se refiere al montaje y museografía en general, ¿no? Es así que, aunque generalmente nunca hay ausencias de proyectos en la programación, porque vienen todos uno detrás de otro, para beneplácito y contento de todos nosotros, claro. Bueno, pues mi día a día, en momentos de menor actividad expositiva, que es un poco a lo que nos refiere la pregunta, pues siempre está y estará encaminada directa e indirectamente a hacer posible su propia realidad, ¿no? Entonces, un poco mi reflexión, que derivo más allá del relato propio del día a día. Creí que podía tener más sentido encontrar esa línea de trabajo en cuanto a la fuente del por qué las cosas son así. No sé si era... Pues yo, vamos, ausencia de proyecto creo que no hay nunca, porque uno tiene su proyecto, o sea, lo que uno hace es un proyecto en sí mismo, quiero decir. Lo que pasa que es cierto, yo en mi caso ha habido ocasiones como esta en la que hay un proyecto concreto para el que tienes que tener cierta planificación, y luego siempre está
esa otra vía que es el trabajo diario en el estudio, que es una cosa pues habitual, rutinaria, como quien, en mi caso o en nuestro caso, como quien va a una oficina, ¿no? O sea, siempre estás trabajando o pensando, no necesariamente produciendo. Yo siempre digo que cuando tuve esa crisis tremenda con la pintura y estuve 2 años sin pintar, a mí en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Juan Carlos Meana, que fue un profesor fantástico, siempre me decía, da igual, o sea, hay que ir todos los días al estudio. Y realmente yo estuve 2 años sin producir, pero mirando qué pasaba en el estudio o leyendo dentro del estudio lecturas en relación pues a la ausencia de obra, al derecho a la pereza, al no hacer, o sea, ciertas cosas que resonaban en ese momento en el que yo estaba. Y finalmente eso dio también sus resultados, y ahí sí que no había ningún tipo ni de proyecto personal aparente ni de propuesta. O sea, era un poco el vacío absoluto, y ese vacío al final se convirtió en una presencia. Pues sí, yo comparto un poco el tema. Realmente nunca estás sin proyectos. Hombre, hay fases en las que estás más metido en algo en concreto. Pues, con este proyecto llevamos 2 años, ¿no? Más o menos. Es decir, hay 2 años que has estado metido en este proyecto, que por el medio puedes tener otro proyecto más, unos son más amplios, más complejos, pero de alguna manera la cabeza es eso, es un proyecto en sí mismo, tú y tu cabeza, porque continuamente estás pensando, viendo, imaginando, pues mira, podía hacer un proyecto sobre esto, podría proponer, y escribes, tomas notas, las retiras, las dejas, las retomas en otro lado. O sea que de alguna manera el sentimiento, que es un poco lo que plasmamos aquí, hay momentos que son más intensos porque hay algo que es más activo, un proyecto más complejo que te demanda más atención, pero siempre hay uno o varios subyacentes que están ahí como latentes, ¿no? Yo abro en el ordenador una carpeta y entonces cojo, me pongo, leo, investigo, tal, o estás leyendo un libro y de repente dices, ¡ay, esta frase! Y se va guardando, y esta es sobre esto, y lo otro sobre el otro, y llega un punto en el que, bueno, ya concretas y te surge algo que tienes que empezar a hilar, a cuajar y desarrollar, y te metes más en pero siempre tienes, digamos, en el fondo te suenan eso es lo que tú has leído, lo que has escrito, lo que has planteado referente a, no lo sé, a un texto que te llamó la atención, y luego dices, pues mira, ahora que estoy haciendo esto, hay aquí un germen que me puede dar pie, ¿no?, a avanzar. Entonces un poco nos manejamos en eso. Yo ahora sirva de cierre esta frase de 1995 de Pablo Palazuelo. En el espacio, la línea es una forma más, que solo es límite o frontera cuando se quiere que lo sea, porque la línea es el tramo, el umbral, el tránsito hacia lo otro, lo nuevo, lo desconocido. Y ahora pasamos a preguntas.